Sistema Internacional de Unidades. La idea detrás del Sistema Internacional de Unidades es tener un sistema unificado que se pueda utilizar en todas partes del mundo. La gran mayoría de los países han adoptado ese sistema internacional, excepto uno que otro país, entre ellos Estados Unidos de América. Esto les ha traído, por supuesto, algunos problemas porque este sistema internacional de unidades se utiliza en toda la ciencia, o la intención es que se utilice en toda la ciencia. Si ustedes ven un libro de preparatoria de física, van a encontrar que todo el libro se puede poner en términos de esas 7 unidades. Las 7 unidades bases son las siguientes. En la siguiente tabla vamos a ver primero el nombre de la unidad, luego su abreviatura y después la propiedad que mide. En primer lugar está la longitud y se mide en metros. Por supuesto existen otras unidades como la yarda, el pie, etcétera, pero en este curso pues vamos a utilizar la unidad de metro. Los problemas siempre van a venir en estas unidades. La segunda propiedad medida es la masa. En este caso la unidad es kilogramo y su abreviatura es kg. La tercera unidad es el tiempo, sus unidades son segundos y su abreviatura es la letra S únicamente. No lo abrevien con otro tipo de letras, por ejemplo hay gente que escribe seg, eso no es correcto. La unidad para la corriente eléctrica es el ampere y su abreviatura es la letra A mayúscula. La unidad para la temperatura es el Kelvin y se escribe únicamente la letra K mayúscula. La unidad para la cantidad de sustancia es el mol y su abreviatura también es mol. Y por último, la unidad para intensidad luminosa es la candela y su abreviatura es CD. Entonces, yo no puedo describir toda la física con estas 7 unidades, pero sí con combinaciones de ellas. Así que las unidades derivadas de esas 7 unidades, pues hay muchísimas. Aquí están algunos ejemplos. Por ejemplo, para la rapidez, yo tengo que unir estas dos unidades, metros, que son las unidades de longitud, entre segundo, que son las unidades de tiempo. La aceleración, sus unidades en el sistema internacional son metros sobre segundo cuadrado. Las unidades de fuerza, pues se llaman newtons, su abreviatura es la N mayúscula y es equivalente a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, o sea, unidades de masa por unidades de aceleración. Las unidades de la energía se llaman joules y el joule es equivalente a multiplicar unidades de fuerza por unidades de distancia. Así que todo este combo de kilogramo por metro sobre segundo cuadrado por metro se le llama joule. Vamos a utilizar en lo que sigue los puntos cardinales. Aquí los tenemos. Y los puntos cardinales van a ser para dar dirección a los vectores. Vamos a ver aquí que tenemos el norte. Aquí si yo lo dibujo en una hoja, voy a dibujar siempre el norte hacia arriba y le voy a asignar este signo más. El este lo voy a dibujar hacia la derecha y la convención es utilizar un signo más. El sur lo voy a dibujar hacia abajo y le coloco un signo menos. Y el oeste va a estar dirigido hacia la izquierda y va a tener la letra O. Aquí voy a definir escalares y vectores. Primero, en la física necesito tener estos dos tipos de cantidades. Primero están los escalares que basta que yo dé como información un número y una unidad. Por ejemplo, la masa. Y aquí tengo un ejemplo, si yo digo 3.6 kilogramos, ya di toda la información necesaria. La longitud, 18.9 metros, nada más es el número y sus unidades. El tiempo, aquí puse como ejemplo 728 segundos. El trabajo, 821 joules, por ejemplo. La energía, 2.4 joules. La densidad, 1.5 kilogramos sobre metro cúbico. Y la temperatura, 3 Kelvin. Las otras cantidades en física son los vectores. Los vectores sí necesito más información porque necesito dar la dirección del vector, su sentido y también su magnitud. Aquí tengo un ejemplo. Aquí dibujé 2.5 newtons hacia el este. En esta hoja yo voy a dibujar el este hacia la derecha. Aquí tengo donde empieza el vector es el 0. Continúa en 1, 2 y donde termina la flecha, donde termina la punta de la flecha, ahí es donde termina el vector. Ahí sería una magnitud de 2.5 newtons.
Aquí tengo un sentido y el sentido va hacia la derecha, o en términos de puntos cardinales sería hacia el este. El sentido opuesto sería una flecha que apunte hacia el oeste, ese es el sentido opuesto. Los vectores siguen reglas de combinación particulares. Cuando yo sume vectores que están sobre una misma línea, que se llaman colineales, va a ser tan sencillo como sumar números, o cuando se resta, si son vectores colineales. Pero cuando estén, por ejemplo, en 2 dimensiones o 3 dimensiones, va a ser un poquito más complicado y habría que utilizar relaciones trigonométricas. En lo que sigue únicamente vamos a sumar vectores colineales que son los más sencillos. Respecto al producto, hay un producto que se llama producto punto y otro que se llama producto cruz, y ya no es tan sencillo como solamente sumar números en el plano, en una dimensión. En los libros de física van a ver que para los vectores se utilizan letras de este tipo, o sea, en fuente negrita o fuente bold. Se ven más grandes estas letras, más gorditas, y se van a ver así. Pero en el pizarrón y en los textos de este curso vamos a utilizar esta notación. Se escribe la letra, que es la variable, y luego una flecha encima. La flecha, pues es una convención, esta flechita encima siempre va a apuntar hacia la derecha. La magnitud del vector B se escribe de esta manera, lo pongo entre 2 barras para saber qué es la magnitud de este vector. Y escribo la letra V, por ejemplo, ahí, sería la magnitud aquí de la velocidad, pues es nada más la rapidez, es la letra V. Y ya no se le pone la flecha encima. Ahora vamos a ver los vectores con los que vamos a lidiar en los cursos, que son los más sencillos, que se llaman vectores colineales. Los vectores colineales lo que tienen es que los puedo acomodar sobre una línea. Por ejemplo, aquí tengo los vectores, el vector B2 y el vector B1. Aquí tengo dos vectores que tienen la misma magnitud, es decir, el largo de la flecha es el mismo en los dos. Por ejemplo, yo puedo tomar este vector, el B1, y lo puedo colocar con una traslación exactamente encima del vector B2. Ahorita voy a moverlos otra vez y vemos que basta una traslación para colocar un vector encima del otro. También lo que veo es que tienen la misma magnitud, ahí tienen el mismo largo de la flecha. Así que esos son los vectores colineales y son los que vamos a trabajar. Acá tengo otro ejemplo de vectores colineales. En este caso vemos que uno apunta hacia el este y otro hacia el oeste. Entonces los podemos acomodar sobre la misma línea. Aquí, por ejemplo, yo voy a recorrer este y lo puedo colocar encima del vector D1. Están sobre la misma línea. Pero si vemos que no tienen la misma magnitud, el vector D2 tiene una magnitud mucho más pequeña que el vector D1. Su longitud, la longitud del vector D1 es mucho mayor que la longitud del vector D2. Acá tengo dos vectores que no son colineales y tienen diferente magnitud. Yo puedo tomar este vector F2 y si lo traslado nunca voy a poder ponerlo exactamente encima del vector F1. Así que no los puedo mover para que queden uno encima del otro y si ven tampoco tienen la misma magnitud. La única manera en que yo podría volverlos colineales es si roto uno de los vectores. Por ejemplo, voy a rotar este vector y con eso podría lograr tener dos vectores colineales. Pero en general, pues este vector F2 tiene alguna otra dirección. Entonces aquí serán dos vectores no colineales y que tienen diferente magnitud.